avanzando para ir cumpliendo con los horarios. En nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, le damos la bienvenida, en nombre de su director y de la Junta de Gobierno, a esta conferencia que está organizada por la Real Sociedad Económica y además por la Cátedra Cultural Francisco Tomás de Valiente, cuyo director nos acompaña esta tarde. Yo creo que es un honor tener a la doctora Níver Mendoza Munar, de Colombia, especialista en Derecho y profesora tanto allá en la Universidad Cooperativa de Colombia como aquí colaborando con la Universidad de La Laguna. La verdad que es un honor tenerla y yo creo que el tema sobre la perspectiva de Colombia es un tema actual, un tema que yo creo que tiene un valor de actualidad por los nuevos procesos que supongo que se estarán abriendo con los procesos de paz que se han firmado en Colombia. Bienvenida a esta casa, bienvenido Javier, y presenta a la ponente y a tu disposición. Muchísimas gracias por la cálida bienvenida, por las amables palabras. Como representante de la Cátedra Cultural Francisco Tomás de Valiente de la Universidad de La Laguna, para mí pues es un gran honor poder realizar un acto fuera de los muros de la academia y cumplir con el deber que tiene toda institución académica superior y más una universidad pública como la Universidad de La Laguna, que es la de deberse a la sociedad a la que pertenece. El hecho de que esta fuera la primera sede de la Universidad de La Laguna en su primera fundación le añade un carácter especial y para mí también es un motivo de hondo orgullo porque, aunque yo nací aquí y me crié en La Palma, pues personas de mi familia vinculadas en su juventud y en su madurez a La Laguna me hablaron siempre con suma veneración de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Derecho, con lo cual me siento profundamente honrado por estar aquí y doblemente por presentar a mi colega, sin embargo amiga, la doctora Níver Mendoza Munar, que es magíster en Derecho Empresarial por la Universidad ICESI de Colombia y es profesora de Derecho Civil tanto en la citada universidad como en la Universidad Cooperativa de Colombia, en el campus de Cali. Ella está aquí con nosotros en Tenerife, en el marco de un proyecto de investigación sobre propiedad intelectual en el ámbito informático que estamos desarrollando conjuntamente desde el otoño pasado y también va a impartir un curso sobre la misma materia la semana próxima. Pero desde la Cátedra Cultural se consideró interesante pues tener el testimonio de primera mano de una persona que por su nacionalidad, por su procedencia, pues vive algo que nosotros vemos por los medios de comunicación. Siempre hablamos de las Islas Canarias como plataforma tricontinental, nexo de unión entre Europa, África y América, pero también es justo reconocer que nuestras relaciones son mucho más profundas, intensas, incluso están más visibilizadas con otros países como pueden ser Venezuela o Cuba, en relación con Colombia, donde existe aquí una importante colectividad de personas de esa nacionalidad, pero que siempre, digamos, la relación no ha provocado o promovido un tanto conocimiento como podemos tenerlo, por ejemplo, de la actualidad de Venezuela, cuyos avatares políticos se viven, digamos, no solamente de primera mano, sino como algo profundamente próximo. Entonces, con su cortesía, su gentileza por estar aquí con nosotros, pues la Cátedra Tomás de Valiente cumple con una función que es la de hacer divulgación del conocimiento más allá, como les digo, de las fronteras de los campos universitarios. Muchísimas gracias otra vez a la Real Sociedad Económica, a ustedes por estar aquí y dicho esto, llega el momento en que yo me callo y les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por esta acogida y a la Universidad de La Laguna, al doctor Luis Javier Capote Pérez por esta oportunidad de poder hablarles de mi país. Entonces, sin más preámbulos, iniciaré con la presentación. Yo vengo desde Colombia, soy abogada, como lo mencionó el doctor Capote, muy inquieta por los temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías, y actualmente me encuentro cursando un doctorado en Derecho con la Universidad Carlos III de Madrid. Puntualmente yo vengo desde la ciudad Santiago de Cali, la capital de Colombia es Bogotá, pero yo vengo de una ciudad que es la tercera en importancia dentro de este país.
¿sí? Quería mostrarles un video acerca de la ciudad de donde vengo, para que conozcan, es un video corto, pues sería interesante que lo vieran. Dicen que la curiosidad es lo que motiva a aprender, a vivir experiencias. Sin embargo, lo racional se vuelve emotivo, incluso mágico, cuando un pequeño pregunta ¿por qué el Valle del Cauca es tan Hablo por aquí. Sí, no, está bien este. El mar del futuro. Aquí tenemos el coraje para construir sobre lo imposible y andar por caminos que nos llevan al progreso. Recibimos y enviamos talento al mundo y somos los únicos en tener un paraíso dentro de un paraíso. Valles, montañas y un mar elegido por las ballenas formadas. Una región dinámica que transforma la caña de azúcar en energía y a la vez en una dulce tradición. En Cali y en el Valle nos sentimos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos. De ser por más de 80 años la cuna de grandes multinacionales, trabajando bien, entregando a tiempo y a cualquier destino. De mentes creativas con ganas de aprender, que está en constante innovación y desarrollo, en constante movimiento. Nuestro calor humano hace que todos los que llegan sean bienvenidos y quieran regresar. Aquí nos encanta vivir, reír, bailar, disfrutar, gozar, apreciar, compartir y vibrar. ¿Y por qué Cali y el Valle del Cauca son tan especiales? Porque aquí se vive con el alma. Somos el alma del Pacífico colombiano. Bueno, ese es un video de la ciudad donde yo vengo, que es Santiago de Cali. Pues allí muestran un poco la importancia que tiene esta ciudad dentro del país. Nosotros, como les mencionábamos, somos la tercera ciudad en importancia en Colombia y nuestro eje de producción más importante es la producción de azúcar, ¿sí? Básicamente la economía se basa principalmente en este sector, pero también hay otros sectores económicos como el farmacéutico, que ha ido creciendo de forma importante en la región. La charla se titula Presente y Futuro de la República de Colombia, entonces ya centrándola, les quería contar que Colombia es considerado un país soberano, que está ubicado en América del Sur, que su sistema de gobierno es democrático, tenemos una forma de gobierno presidencial y su capital es Bogotá. Nosotros tenemos varios diferentes límites. Una de las ventajas geográficas que tenemos es que contamos con los dos océanos, o sea, tenemos fronteras hacia el Océano Pacífico y hacia el Océano Atlántico. Somos el único país de Sudamérica que contamos con estas dos grandes ventajas frente a las salidas hacia el mundo, y nosotros limitamos con Brasil al este, al sur con Perú y Ecuador, al noreste con Panamá, Costa Rica, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela, sobre todo por la extensión de mar que tenemos hacia Centroamérica y donde hemos tenido en los últimos años algunas dificultades que han sido muy mencionadas en el orden internacional con Nicaragua. Tenemos una población multicultural que básicamente pues en su mayoría proviene del mestizaje, entonces tenemos diversas culturas en el mismo país y somos la cuarta nación frente al Producto Interno Bruto en crecimiento en Sudamérica. Hacia 1928, para dar como un recuento histórico
un poco rápido de Colombia. En 1928 Simón Bolívar fue proclamado libertador y se proclama dictador también. Esto, digamos que empieza a crear unas tensiones sobre la forma de gobierno que debía llevarse, si ese gobierno debía ser centralista o federalista. Simón Bolívar tenía mucha más preferencia hacia el centralismo. Y por otro lado tenemos a Francisco de Paula Santander, con muchas más preferencias hacia el federalismo. Esto es muy importante mencionarlo porque ahí empiezan a verse los contrastes entre partidos políticos, ya que todo este conflicto que se ha generado en Colombia ha sido muy político. Y básicamente del centralismo nace el Partido Conservador, que es un partido de derecha, y del federalismo empiezan a ser el Partido Liberal, que es un partido un partido más social o más de izquierda, ¿sí? En esos contrastes empezamos a movernos en Colombia y ya hacia 1839-1885 se dieron diversos golpes militares. En el 1876 logramos tener un gobierno federal. Y Rafael Núñez proclamó en 1886 la Constitución que acabó con el federalismo. Esta Constitución tuvo como vigencia más de 100 años. Fue una Constitución que se vino a cambiar hasta 1991 con la Asamblea Constituyente, que más adelante les voy a contar. Hacia 1899 y 1902 existieron diversas guerras civiles. Estos dos partidos políticos empezaban a querer un poder solo para ellos y eso creaba muchas tensiones. Y asimismo se dieron guerras que llevaron pues muchas víctimas. En ese sentido también se dio la separación de Panamá, aunque realmente en la historia es muy difícil reconocerlo. En Colombia todavía duele hablar de la pérdida de Panamá hoy por hoy, y hasta los años 40 aún se consideraba el Istmo de Panamá históricamente de Colombia. En 1930 se inician los gobiernos liberales por 16 años. Hacia 1930 sucedió algo interesante y era que en Bogotá se tenía un PIB y un estilo de vida frente a los ingresos muy similar a la economía de Nueva York. Entonces había muy buenas expectativas del crecimiento que se podía dar en Colombia. De hecho, por esos años empezamos a recibir migraciones europeas, precisamente porque muchos consideraban que Colombia podía ser un buen destino para hacer su vida y poder surgir. Pero pues la violencia y todo lo que fue sucediendo más adelante frenó ciertas expectativas de crecimiento. Entonces se dieron muchas crisis políticas y sociales. Se hablan de más de 300.000 muertos por esos años. Hubo un desplazamiento muy importante de campesinos, entonces el país deja de ser rural. En Colombia se vivía mucho más en el campo. De hecho, se dice que generalmente los abuelos de los colombianos de esta generación fueron campesinos. Entonces los campesinos empiezan a desplazarse hacia las ciudades y Colombia se vuelve un país más urbano. Hacia la época contemporánea tenemos ya en 1960 un conflicto armado interno. Entonces se crea el Frente Nacional, que fue básicamente una época donde durante 4 periodos presidenciales el Partido Liberal y el Conservador, que eran los partidos que tenían el poder en ese entonces, pues se turnaron las presidencias, la presidencia en cada uno de los periodos. Pero eso creó una tensión muy fuerte frente a quienes no querían pertenecer a uno u otro partido, no necesariamente porque existiera el partido conservador o el liberal, todos los colombianos querían pertenecer a uno u a otro. Habían personas y grupos políticos que tenían ideas distintas a estos dos partidos, entonces se dieron o surgieron diferentes grupos
políticos que no estaban con estos partidos y empezaron pues a usar también unos medios de violencia o de resistencia para poder ser escuchados, porque con este Frente Nacional, donde el Partido Liberal y el Conservador se sorteaban el poder político, pues excluía mucho la participación de los otros. Saltándonos un poco hacia la época de los 90, a Colombia le preocupaba mucho la percepción mundial del conflicto porque había muchos países o algunos países europeos o de la región que consideraban todo un tema político por esa creación de los grupos subversivos, en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que son pues muy populares por estos días en los medios. Entonces, aquí pues una foto de estos grupos, esto es de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Aquí hacia los años 80 tuvimos una época muy fuerte del narcotráfico. Colombia tuvo que luchar mucho con diferentes personalidades que llegaron a ser las personas más ricas del mundo, ¿sí? Cuando Colombia no tenía los medios económicos suficientes para crear tanta riqueza, logramos tener figuras como Pablo Escobar, ¿sí?, que lograron tener mucho dinero a partir de estas actividades ilícitas. Entonces, con eso se daba todo un auge global de las drogas. Entonces, había como, se habían dado unas circunstancias que también empezaban a unir a los grupos revolucionarios al tema del narcotráfico. Entonces, se empieza a dar ya la paz entre los partidos políticos. En la época de la violencia, básicamente, conservadores y liberales se asesinaban solo por pertenecer en gran parte a uno u otro partido político. Digamos que esas tensiones se empiezan a disminuir, pero los grupos de izquierda que habían surgido sí estaban muy acentuados en temas de violencia. El narcotráfico tuvo un tiempo de tolerancia, por decirlo de alguna forma, por parte del gobierno, y fue hasta finales de los 80 y principios de los 90 donde se empiezan a judicializar todas estas personas. Entonces, el dinero del narcotráfico no solo financió los grupos de extrema izquierda, sino también los de extrema derecha. Porque en Colombia, por un lado, teníamos las fuerzas revolucionarias, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y por otro lado teníamos las Autodefensas Unidas de Colombia, que eran un grupo paramilitar de extrema derecha, ¿sí?, que nace a partir de terratenientes que tenían ganaderos que tenían grandes extensiones o cantidades de ganado importantes y necesitaban una protección. Ellos se armaron porque no la tenían o consideraban que no la tenían. Los grupos de izquierda los estaban pidiendo, les cobraban algo como unos impuestos, los amenazaban y se sentían como muy vulnerados en su seguridad, y asimismo entonces ellos se armaron ilegalmente y crearon algunos grupos de extrema derecha, en este caso grupos paramilitares. Para estos grupos de extrema izquierda y extrema derecha fue atractivo financiarse con temas del narcotráfico, y ahí es donde se empieza a hablar en Colombia que los grupos revolucionarios entonces pierden su norte político, ¿sí?, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es las FARC, el grupo de izquierda, pues nace como un ejército del pueblo que quiere alcanzar esos ideales que el partido conservador ni el liberal le permitían al pueblo colombiano. Entonces, en principio, se dice que Manuel Marulanda fue víctima de esta época de la violencia, donde se asesinaban conservadores y liberales solos por sus creencias políticas. Entonces surge este ejército con esa ilusión de crear un país más justo y con mejores condiciones para los campesinos, donde ellos solicitan de una manera muy fuerte el tema de la reforma agraria. Aquí tenemos algunos periodos presidenciales importantes.
Por ejemplo, de 1982 hacia 1986, trayéndonos al tema de diálogos de paz, se intentaron los primeros diálogos de paz con estos grupos subversivos. No se lograron, ¿sí? fueron un fracaso en ese sentido. Ya hacia 1998 llega Andrés Pastrana Arango, un presidente que tuvimos en Colombia en este periodo, y él intenta hacer unas negociaciones que se llamaban los diálogos del Caguán. El Caguán es una zona muy afectada por el conflicto en Colombia, pero fracasaron con el secuestro de Ingrid Betancourt, que fue muy sonado porque ella también tiene la nacionalidad francesa. Entonces, como en Europa estaba Francia siempre muy al tanto de lo que sucedía con ella, y tuvo más de 10 años de secuestro. Es que en Colombia hemos tenido historias de secuestro muy dolorosas, muy largas, y Ingrid Betancourt, siendo candidata a la presidencia, se arriesgó a ir a una zona que estaba en alto riesgo. Ella quiso ir allá y la secuestraron. Entonces con eso fue suficiente para que el gobierno dijera no pueden haber diálogos, y se empezaron pues ya a violar esos pactos que se habían logrado en ese momento. Hacia el 2002 tuvimos como presidente a Álvaro Uribe Vélez, un presidente un poco más de derecha, más de combatir con las armas y por medio de la guerra a los grupos al margen de la ley. Con él se lograron algunas situaciones interesantes que iniciaron con Andrés Pastrana. La conclusión que yo he tomado de lo que sucedió con Andrés Pastrana, en Colombia tiene una percepción como fracasó con los diálogos de paz y además se la pasaba por fuera del país. Pero yo creo que el trabajo que él hizo saliendo fuera de Colombia por todos los países, mostrando lo que pasaba en Colombia y llevando ese mensaje como embajador a diferentes naciones, pues fue muy importante para lo que pudiera venir después y para todo ese apoyo que la comunidad internacional empezó a brindarle a Colombia y poder lograr lo que hoy hemos logrado. Entonces, el proceso de paz no solo pertenece a un periodo presidencial o a un presidente específico, es algo que de una u otra forma todos los presidentes han puesto alguna ficha importante para lograrlo. Entonces, con Andrés Pastrana tuvimos todo ese trabajo de la percepción mundial que necesitábamos para poder que los países que pudieran apoyarnos comprendieran más de cerca esas necesidades que teníamos en Colombia. Con Álvaro Uribe, el tema de la guerra se acentuó mucho, digamos que con él se logró desmovilizar a los grupos de extrema derecha, ¿sí? Que son las Autodefensas Unidas de Colombia. Digamos que durante su gobierno, con la Ley de Justicia, Paz y Reconciliación, se logra desarmar a las Autodefensas Unidas de Colombia, y se lograron algunas operaciones que fueron motivo de orgullo colombiano a nivel militar, y también un ejemplo para el mundo, como la Operación Jaque, donde se lograron liberar varios secuestrados sin utilizar armas. ¿Sí? Fue solo una operación militar de estrategia. Entonces se empieza a ver esa importancia de la no utilización de armas, y él, aunque era un presidente muy dado al tema militar, pues empezó a ingeniar diversas estrategias de inteligencia para no utilizar las armas y evitar la menos cantidad de sangre derramada posible. Ya con Juan Manuel Santos llega una nueva posibilidad de iniciar el proceso de paz y darle fin a todo este periodo de conflicto donde se dieron muchos desplazados. Colombia llegó a ser el país con más minas antipersonas en la zona rural, que realmente quienes han sentido más la guerra han sido los campesinos. ¿Sí? Estas guerras se han dado más en las zonas rurales, sin decir que en las zonas urbanas no lo hemos llegado a vivir. Se dice que en Colombia todos hemos sido víctimas de la guerra de una u otra forma, porque ha sido una guerra o un conflicto armado de tanto tiempo que ha sido muy difícil escapar algún ciudadano colombiano a él. Con Andrés Pastrana tuvimos la posibilidad de
el reconocimiento como grupo terrorista a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Venezuela lo reconocía más como grupo político, pero eso tiene unas implicaciones en derecho internacional muy importantes, porque la cooperación y las ayudas que nos pudieron brindar estas naciones que reconocieron a las FARC como un grupo narcoterrorista, pues nos ayudaron también a financiar diferentes situaciones para poder llegar a lo que luego llegó Juan Manuel Santos, que fue a proponer los diálogos de paz. Los diálogos de paz en Colombia, como lo hemos percibido como nación, han sido muy polémicos. Ha sido muy complicado para los diferentes partidos políticos aceptar la inserción de las Fuerzas Revolucionarias Armadas como grupo político que pueda participar en igualdad de condiciones como otro grupo político tradicional en Colombia. Segundo, las víctimas han tenido que aceptar y perdonar, ¿sí? Socialmente a estos grupos que pues han causado, en virtud de la guerra que se ha presentado, se ha derramado mucha sangre. También tuvimos una tensión importante hacia el año 2012 y fue que perdimos una extensión de mar muy grande con Nicaragua, ¿sí? Entonces nosotros teníamos en la frontera con Nicaragua tenemos a San Andrés, que en temas de derecho internacional público, San Andrés por extensión y millas náuticas y esto, pues está mucho más cerca de Nicaragua que de Colombia, ¿sí? Por ejemplo, es más cerca un vuelo Cali-Panamá que Cali-San Andrés. San Andrés está muy alejado, entonces lo que sucedió con San Andrés es que teníamos San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y nosotros perdimos el mar y quedamos con estas islas como enclaves, ¿sí? O sea, como somos dueños solo del territorio de las islas y un poco de mar más, pero para pasar de un sitio a otro, pues es muy complicado porque es mar nicaragüense. Esta es una de las situaciones que hace que la popularidad del presidente Juan Manuel Santos pues no sea la mejor, ¿sí? Entonces a Juan Manuel Santos, como a diversos presidentes de la República, les ha tocado tomar diversas medidas un poco impopulares, pero en todo caso es importante aclarar que el proceso de La Haya inició fue durante el periodo de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Esto afectó también la percepción del proceso de paz, donde se decía como Colombia está perdiendo territorio, está perdiendo mar y estamos más pendientes de hacer el perdón con un grupo que ha causado pues tantas muertes. Tuvimos un caso, por ejemplo, de un collar bomba, que es completamente doloroso recordarlo, y era como televisaban y todos veíamos eso, como una señora en la región de los Llanos Orientales le ponen un collar bomba a las FARC, pidiendo cierto dinero porque era un secuestro. Le pusieron un collar, parece como un cuello ortopédico, y todos vimos cómo ese collar estalló en su cuello, ¿sí? Eso es algo definitivamente muy doloroso. Hay otras masacres como la de Bojayá. Era muy complicado porque en las zonas campesinas, un pueblo campesino, definitivamente estos temas del conflicto se han dado por muchas situaciones, y una de ellas ha sido porque hay zonas colombianas, Colombia es un país muy extenso en territorio, que han estado muy abandonadas en cierto sentido por el Estado, históricamente hablando. Entonces han habido lugares contados por personas de ahí, donde la única autoridad son los grupos subversivos, ya sea las FARC, las AUC o cualquier otro grupo, porque también tenemos el Ejército de Liberación Nacional, que es el ELN, que es el que por ahora está como que sigue ahí, sin embargo ya su cantidad de miembros es mucho menor que el de las FARC. Entonces, entrevistando alguna vez un campesino de una zona de conflicto, él me decía, pero es que las FARC son buenas, no es como todo el mundo piensa. Y entonces, pues yo siempre he vivido en la ciudad
Y yo le decía, bueno, pero ¿me puedes explicar por qué consideras eso? Y me decía, mire, es que en mi pueblo no había ninguna autoridad. Entonces, si a mí alguien me robaba el ganado o me robaba una vaca, yo no tenía a quién irle a decir, mire, esa persona me robó mi vaca y quién me va a proteger mis derechos. Entonces ellos podían ir donde un comandante de estos grupos y él era el juez, era el que ponía el orden, era el que incluso podía hacer puentes y empezar a cumplir realmente una misión, unas funciones que eran del Estado. Entonces no en todo lado es percibido de la misma forma, ¿sí? Por eso incluso con esto del referendo, no sé si escucharon el tema del referendo donde ganó el no, gana el no en las ciudades y en las zonas donde se vive el conflicto de una forma más cruda, gana el sí. ¿Sí? Digamos que es como esa percepción que tienen los campesinos de las zonas más golpeadas por el conflicto. Entonces me decían, mira, es que hasta si mi esposo es infiel, yo voy donde el comandante de las FARC de la zona y él lo llama y le dice, mire, usted debe portarse bien, ser un buen esposo. Y entonces eran demasiadas situaciones que para ellos eran realmente importantes, ¿sí? Por otro lado, tenemos unas FARC vistas como un grupo terrorista que pone bombas en las ciudades, que es narcotraficante, y en Colombia nosotros, digamos que cultural y tradicionalmente tenemos unos valores de ser gente trabajadora, digamos que muy arraigados con valores católicos o religiosos de otra índole. Entonces en Colombia no es bien visto el tema del narcotráfico, o sea, quienes hacen el narcotráfico son pocos, de hecho, no todo el mundo tiene un amigo narcotraficante en Colombia, o sea, uno podría decir, muchos tenemos amigos o hemos sido víctimas directas del conflicto, pero no es muy cercano conocer narcotraficantes normalmente, son unos pocos. Entonces, obviamente, si vemos que un grupo está vinculado al tema del narcotráfico, es muy mal visto socialmente allá y es muy rechazado. Entonces, ¿qué sucede? En ese pueblo donde las FARC es el gobierno de ellos, si ellos se daban cuenta que por ahí pasaba el ejército o las autodefensas de extrema derecha, pues se generaban catástrofes como masacres, por ejemplo. Entonces, Bojayá ha sido un pueblo que estaba más del lado de las AUCE, porque hacia esa zona del país, que es como la zona de la costa y del Chocó, pues está más arraigada el tema de las autodefensas. Y es que los ganaderos tampoco, o sea, se sentían desprotegidos y ellos crearon sus propios grupos y tenían mucho más dinero, digamos, para poder financiarlo. Empezó a pasar el ejército, empezó a pasar las FARC, a las FARC no le gustó porque entonces ponían a los campesinos en unas posiciones muy complicadas. ¿Qué campesino no va a darle hospedaje o a permitir que esté cualquier persona de cualquier grupo que está muy armado, ¿sí? No se van a oponer porque ellos no están armados y no tienen esa misma posición de contrarrestarlos, de poder decir no. Cuando un grupo que considera que un municipio es de su soberanía y se daba cuenta que llegaba otro, entonces había una masacre. En Bojayá les dijeron a los habitantes, mire, ustedes se tienen que ir de aquí hoy porque vamos a venir a destruir todo, básicamente porque ustedes están con un grupo contrario al nuestro. La gente no quiso dejarlo todo, no es fácil que la gente quiera dejar sus cosas, además cuando tienen tan poco también y no tienen nada más a dónde ir o otras posibilidades. Y efectivamente llegó la FARC una noche y cometió todas las irregularidades que se puedan cometer en temas de derecho internacional humanitario, ¿sí? Hay un derecho de la guerra que regula ciertas situaciones de la guerra. Una de esas es que las iglesias, los hospitales y los colegios no se tocan en temas de guerra. Si alguien tiene una bandera o un pañuelo blanco, esa persona si lo agita no va a ser objetivo militar.
no se ponen como objetivos militares mujeres ni niños. Cuando empezó a suceder toda esta masacre, la población se va hacia la iglesia del pueblo, pero eso no fue suficiente para las FARC y allá llegaron a hacer estragos con esta población. Cuentan los periodistas que llegan al otro día que nadie hablaba en ese pueblo, ¿sí? Querían entrevistar a alguien para saber qué pasó y había un silencio sepulcral. Entonces, ese es un ejemplo de muchas situaciones que nosotros vivimos y es una de las dificultades que tenemos con el proceso de paz, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, ¿ustedes cómo van a perdonar delitos de lesa humanidad? Si ustedes están dentro de esos países que se acogen a las leyes de esta corte, pues esta corte va a juzgar esos delitos de la forma como se deben juzgar, porque para ellos no ha cambiado eso. Entonces es como otra de las tensiones que surge con el tema del conflicto. Entonces el proceso de paz inició en el 2012, estamos hacia el 2018 donde los estamos cerrando. Se consideraba que no iban a ser posibles, que iban a fracasar. Cuba en esto nos ayudó, nos abrió las puertas para que se pudieran dar los diálogos de paz en un territorio neutral. Y efectivamente pues se firman los diálogos de paz, estableciéndose al 1 de julio del presente año, que fue un día histórico por el tema de la dejación de armas. Esto realmente ha sido muy bueno, el proceso de paz ha sido una salida muy positiva para Colombia. A nosotros nos ha costado mucho, a todos los colombianos nos ha costado mucho el proceso de paz en todos los sentidos, incluso el económico, porque pues nos ha tocado tributar mucho más en los últimos años para poder sostenerlo. Entonces, se dice pues este tema del dividendo económico para la paz. Se dice que o se ha demostrado que las tasas de inversión en Colombia han aumentado en los últimos años. En Cali, la ciudad donde vengo, se ve mucho más turismo de diferentes lugares, entonces la economía en este nivel se ha estado moviendo muy bien. Y se espera que hayan muchos mayores aportes a temas como salud, vivienda y educación. Porque con la guerra, por ejemplo, en Colombia tenemos el mejor ejército de Sudamérica y uno de los mejores del mundo. Además, porque nos tocó aprender a ser tan buenos, a fortalecer tanto nuestras fuerzas militares y se invirtió tanto dinero en ello, que con esto pues se desprotegen algunos sectores básicos de la sociedad. Aunque Colombia hacia los años 70 y 80 era un país muy pobre en relación a otros países de la región, en los últimos años es un país mucho más próspero, que ha tenido un crecimiento muy interesante por los temas de educación. El acceso a la educación superior es mucho más sencillo y hay mucho más apoyo del gobierno en este sentido. Eso ha traído que se acelere la economía y que hayamos tenido unos crecimientos económicos interesantes. Entonces, el Acuerdo General sobre la Terminación del Conflicto evidentemente debía tener una reforma agraria. Entonces, los acuerdos tuvieron esa reforma agraria definida. Las FARC es un grupo que ahora cuenta con participación política, ellos pueden formar partidos políticos, pueden tener emisoras radiales para ser escuchados, ellos van a tener algunas zonas donde se han concentrado para poder estar también protegidos, porque evidentemente tienen muchos políticos socialmente hablando también, no solo de forma política. Esto sí ha traído un fin al conflicto muy interesante y muy alentador. Por ejemplo, hablaba el director del Hospital Militar de Bogotá y él decía, miren, durante todo este año hemos tenido solo 4 lesionados por minas antipersonas. Es lamentable porque son 4 vidas, pero en años anteriores podían ser 60 al mes, ¿sí? Entonces, con esos indicadores, porque no es sencillo mover este tema de la paz es muy político y mueve muchos egos, pero definitivamente con indicadores reales, entonces a juzgar por los resultados ha sido algo muy bueno para la sociedad colombiana.
Entonces se empieza a solucionar el problema de las drogas ilícitas. En esto tiene mucha incidencia la política de Estados Unidos. Estados Unidos está muy pendiente de lo que hace Colombia en tema de drogas, entonces está siempre mirando cómo está la producción de drogas, si ha disminuido, si ha aumentado. Es muy importante ahora para Colombia las víctimas. ¿Sí? Nosotros ya superamos como el umbral del conflicto y ya estamos en las víctimas, ¿sí? ¿Cómo vamos a reparar las víctimas? ¿Cómo vamos a tener una memoria? ¿Sí? Las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares desaparecidos, muertos. Tienen derecho a saber qué fue lo que realmente motivó ese conflicto, y las víctimas tienen derecho a recuperar las tierras. Entonces se han devuelto tierras a campesinos que fueron desplazados de sus parcelas o de sus tierras por temas del conflicto. Y pues se define que es importante verificar que efectivamente que perdieron esas víctimas, no solo en temas de dinero, sino también emocionalmente, para poder de alguna forma compensar. Aquí hay un fragmento de la Secretaría General de las Naciones Unidas que me parece interesante revisar. Dice: todas las víctimas de todos los hechos victimizantes tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Estos derechos no son negociables y son complementarios e interdependientes. Sin embargo, no existe una receta universal sobre la justicia universal. Es la sociedad en su conjunto y son sobre todo las víctimas que tienen que decidir cómo superar un conflicto armado, garantizando la satisfacción de sus derechos. Entonces, en esas mesas de diálogo hubo representantes de las víctimas. Seguramente no alcanzarán a llevar las inquietudes de todas las víctimas del conflicto, pero sí han sido escuchados, y ahí está muy importante el papel de la universidad y de la academia en Colombia en definir qué es verdad, qué es justicia y qué es reparación para nuestro conflicto, qué significa para nosotros eso y cómo lo vamos a compensar con las víctimas. La paz debe basarse en la memoria, en la dignidad y en la participación de las víctimas. Nosotros queremos una paz con derechos, una paz que sea verdadera, garantía de no repetición. Esto lo dice una mujer víctima del conflicto. Entonces, como les mencionaba, el crecimiento económico de Colombia fue muy importante hacia el año 2011. La presidencia de Álvaro Uribe llevó mucha inversión, porque habían muchos inversionistas extranjeros que sentían que era un gobierno que podía proteger sus capitales, y eso ayudó mucho a acelerar la economía del país. Hasta los últimos años la economía ha decrecido, motivo por el cual Santos vuelve a tener dificultades con la popularidad durante su gobierno, pero esto ha sido de alguna forma ese precio que hemos pagado por la paz. Y hay muchas expectativas interesantes de crecimiento en Colombia, ¿sí? Ya hay personas que pueden ir de paseo a ciertos lugares que eran difíciles, ya hemos como podido recuperar la libertad en el territorio. Ahora nos resta continuar con la protección y la reparación a las víctimas, y alcanzar ese gran reto de incluir a los grupos, a las personas que pertenecieron a estos grupos, evidentemente a la sociedad colombiana. Entonces, aquí quería mostrarles un poco cómo se mueve o qué sectores son los que principalmente mueven la industria o la economía colombiana. Entonces tenemos inicialmente el sector financiero, seguros y actividades inmobiliarias. Tenemos el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, el comercio, la reparación, restaurantes y hoteles, el sector de la construcción, suministro de electricidad, las industrias manufactureras, la explotación de minas y canteras. Ahí también podemos tener el tema de la explotación del petróleo, la agricultura, la ganadería y la caza, la silvicultura y la pesca, y pues como ingreso para el Estado los impuestos. Nosotros en Colombia pues tenemos la bendición de contar con unos commodities que nos dan unos ingresos importantes, como es el caso del petróleo, el carbón y las esmeraldas, las flores y el café. Entonces esa es nuestra principal actividad económica. En los últimos años se le ha apostado muchísimo a fortalecer el sector empresarial en temas de nuevas tecnologías.
Por ende, para temas de nuevas tecnologías, somos el cuarto productor de software de calidad en la región, el segundo, perdón, durante este año. No sé si tengan alguna pregunta o estoy a su disposición. ¿Sí? Muchas gracias. Para responder a la primera inquietud, uno de los efectos negativos ha sido las relaciones comerciales con Venezuela. Pues nosotros también le vendíamos a Venezuela productos y aparte de eso teníamos empresas que funcionaban en Venezuela de capital colombiano y estas empresas pues ya no solo en el último año sino ya hace varios años tuvieron que salir de Venezuela. Las relaciones comerciales con Venezuela son muy difíciles. Yo en Colombia tengo una empresa que vende software, por ejemplo, y venderle a Venezuela es muy complicado porque ellos deben pedir permiso para obtener dólares y nosotros allá hacemos las transacciones con dólares, ¿sí? Entonces es muy difícil poder venderles a ellos y de ahí que viene también ese tema de la escasez que yo creo que se puede ver en los medios. También hemos tenido otra consecuencia difícil de afrontar y ha sido la migración masiva de venezolanos. Colombia ha tratado de acogerlos de la mejor forma, pero han llegado mujeres embarazadas, personas enfermas, con enfermedades catastróficas, que no logran ser atendidos por el sistema de salud colombiano como se debiera, ¿sí? Y es muy complicado, toca acudir a muchos medios para que, si bien les pueden atender una urgencia vital, entrar en el cubrimiento de un tratamiento médico que transcurra en el tiempo es mucho más complicado para el Estado. En España tendrán seguro mucha experiencia en este tema de migraciones, pero llegan los venezolanos a trabajar ilícitamente en Colombia. Se han dado situaciones muy dolorosas como tener que deportar venezolanos, por ejemplo, en una familia de esposo, esposa, los hijos. El esposo, siendo colombiano, no llegó a hacer el registro de sus hijos cuando vivió en Venezuela como colombiano. Entonces ese trámite formal lo quiso venir a hacer ahora que por la crisis debe emigrar. Y en Venezuela ya no permiten hacer este tipo de trámites, o sea, no le ofrecen los registros civiles de nacimiento de sus hijos. Llega a Colombia, una situación muy... Llega a Colombia el señor venezolano, el señor colombiano, perdón, con sus dos hijos venezolanos, su esposa venezolana, que no formalizó el tema de la nacionalidad, y se han dado situaciones tan dolorosas como tener que deportar a su esposa y a sus hijos, ¿sí? Porque las relaciones diplomáticas con Venezuela son muy difíciles, entonces ellos no están permitiendo la traída de documentos y toda esta situación. En Colombia nosotros hemos sido muy activistas en temas de derecho constitucional, entonces tenemos mucho avance en la materia y hay un derecho que se llama el derecho a la unión familiar, que por conexidad se vuelve un derecho fundamental y pues se han creado algunas acciones de tutela que son el mecanismo que tenemos para amparar esos derechos fundamentales, pero claro, se sale del rango de protección. Para Colombia los derechos fundamentales de personas que no son nacionales, entonces se ha vuelto complejo en ese sentido. Frente al tema del narcotráfico, pues lamentablemente el narcotráfico en Colombia no ha terminado, ¿sí? Es un flagelo que aún nos toca seguir viviendo y que ahora ya se desarticula y el movimiento se está empezando a dar muchísimo desde el tráfico, pero ya de bandas criminales que han sido catalogadas como BACRIM, ¿sí? Entonces las BACRIM, que son bandas criminales, están generando este tema de los cultivos ilícitos. Se espera que
todos estos reconocimientos de derechos, incluso la reforma agraria que se da para darle más recursos al campo, subsidiar el cultivo de diferentes productos legales, empiece a acabar con el narcotráfico, ¿sí? Con el cultivo de las drogas ilícitas. Entonces es muy esperanzador ver cómo desde los mismos acuerdos pues se pretende dar un apoyo interesante al campesino para que los campesinos, que son los principales cultivadores, pues decidan cultivar otro tipo de cultivos que sean realmente provechosos para nosotros. Pero estamos en un tema de transición y yo creería que al corto plazo no vamos a revisar de pronto una disminución tan efectiva en ese sentido. Pero sí es esperanzador el panorama y esperamos que se disminuya. Y tenemos, como les mencionaba, Estados Unidos está muy pendiente de Colombia y de hecho hace como una semana juzgó fuertemente al presidente por el tema de los cultivos ilícitos, porque considero que tienen mucha prisa en ver la disminución rápida de esto y aún no se ha podido verificar, ¿sí? Sin embargo, se está haciendo ahorita los mismos integrantes de las FARC están yendo al campo a arrancar los cultivos manualmente para ya no utilizar más glifosato, que es pues, el componente que le aplicaban a los cultivos para exterminarlos. Entonces se ha involucrado también a los mismos grupos en esa... Lo que ellos argumentan es que ellos no son los únicos que han estado vinculados al narcotráfico, sino que hay también otros grupos. Una pregunta. Esto que empezó, el conflicto que empieza con el origen de desigualdad social entre el campo y la ciudad y que es un caldo de cultivo para que se den estas situaciones, ¿cómo ves tú las garantías del acuerdo para que no se vuelva a repetir una situación, que no vuelva otra vez a emerger otro conflicto en el medio plazo dentro de Colombia? ¿Están las garantías, lo ves, suficientemente sólidos? Porque el mundo ahora vuelve otra vez a haber cierto populismo en todos lados y las situaciones de las crisis en los países occidentales está generando tensión. Me imagino que en países como estos, que todavía la desigualdad, el tuyo puede ser un poquito mayor, puede ser todavía el proceso frágil, ¿no? En el futuro está bien armado el acuerdo para que se evite nuevos conflictos. Bueno, nuestro país evidentemente tiene un riesgo muy alto de que se generen otros conflictos que sean como de una índole similar. Yo considero que llegar a los índices de violencia tan altos que tuvimos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias no pueda llegar a esa misma magnitud, porque la sociedad colombiana ha estado formada en las últimas generaciones ya con unos valores distintos, con una historia diferente y digamos que basados en eso es muy probable que hayan unas vías de diálogo distintas. Que hay desigualdad en Colombia, sí, aunque en los últimos años se ha generado una clase media mucho más estable y emergente, que logra, digamos que hay contrastes más fuertes entre ricos y pobres en algunos otros países de Latinoamérica. En Colombia se ha ido cerrando esa brecha. Los diálogos de paz están estructurados de tal forma que las FARC están de acuerdo con lo que está estipulado. El problema que tenemos ahora es en la ejecución por el tema también financiero, aunque la ONU especificó y le dijo a las Fuerzas Revolucionarias Armadas, miren, Colombia está cumpliendo, denle tiempo, porque es apenas normal que ellos no puedan cumplir todo rápidamente, porque esto incluye unos temas de presupuesto y eso, entonces tengan calma que eso va a suceder. Considero que el fin de las FARC como grupo revolucionario y armado terminó, ¿sí? Ahora nosotros estamos con el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, en menor medida,
La idea es que el conflicto aún no termina porque tenemos este grupo y porque también hay otras bandas criminales en los sistemas de criminalidad en Colombia, ¿sí? Sin embargo, la expectativa es muy buena y los acuerdos de paz sí están muy bien considerados para que al menos las fuerzas armadas revolucionarias ya no vuelvan a existir como grupo. ¿Sí? Ahora ellos se reconocen como grupo político y ya están siendo escuchados. Ellos ya tienen, por ejemplo, en medios, ya tienen sus cuentas en Twitter, ya hablan abiertamente de sus ideales. Habrá quienes no están de acuerdo con ellos, pero hay gente que sí está de acuerdo y ya va siendo mucho más fácil esa inclusión social y pues como que esos temas de tolerancia que habían sido tan difíciles antes pues se han ido gestando, sino que Colombia es un país muy conservador en muchos temas y por eso pues ha sido tan importante poder abrir la mente de tantas personas y revisar que sí se puede hablar con un grupo que era tan diferente, extremadamente diferente a la mayoría de los colombianos, ¿sí? Los colombianos generalmente somos personas muy trabajadoras, somos personas de familia. O sea, en Colombia todavía está la tradición familiar muy marcada. Y ahora el hombre y la mujer tienen una cabida social y en participación y laboralmente muy similar. La protección a la mujer pues ha ido mejorando y sin embargo tenemos muchos retos todavía por alcanzar y estamos trabajando en ello, igual que la academia. El conflicto estableció con el no al referéndum de partidarios de Uribe, dejó como que va trabajando y otra vez una cosa que me sorprende que no se habla nunca del papel de la Iglesia Católica. ¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica en este film? Bueno, la Iglesia Católica, yo no porque yo Sí. La Iglesia Católica sí estuvo sentada en la mesa de diálogos, tratando de ser un mediador, o yo diría que un traductor, porque aunque el Estado y las FARC hablar en español es como un idioma, yo creo que podría ser más fácil poner a hablar dos personas que no tienen ni idea del idioma el uno del otro, que hablar estos dos grupos, porque pues, realmente las contradicciones y los contrastes eran muy marcados. La Iglesia Católica evidentemente ayudó a suavizar mucho esa traducción como entre un grupo y el otro, entre el Estado y este grupo revolucionario. La otra pregunta era... Sí, el tema de Uribe. No, bueno, es que el no, realmente es lo que sucedió en Colombia. El no pareciera ser una decisión política, o sea, pero es errado. Sí, es errado como lo mostraron los medios, decir, no es que el que votó por él no, es porque está con Uribe, y el que votó por él sí, es porque está con Santos. Entonces es muy complicado pensar, o era muy cruel, como lo decían también algunos, preguntarle a una persona si quiere o no la paz. Es como preguntarle a alguien que tiene hambre si quiere o no comer. ¿Sí? Eso es una pregunta muy cruel. Evidentemente todos los colombianos queremos la paz. ¿Sí? El no se daba más por los acuerdos que causan mucha tensión. Este tema en Colombia es de muchísima sensibilidad y entonces había temas muy complicados de cesión de territorio. Hay algunos territorios que se van a dar a las FARC, por poner un ejemplo, así vaya a llegar una misión humanitaria y que pedirles permiso para utilizar el espacio aéreo. Entonces había gente que decía, pero es que la soberanía del Estado, sí, por ser una república, como estamos constituidos, o la participación política, ellos van a tener, por ejemplo, participación en el Senado, con unos periodos definidos, donde no es necesario que tengan los votos. Entonces la gente decía, pero es que eso va en contra de la democracia. Y la pregunta de los diálogos, del referendo, no era si quiere la paz o no, sino si está de acuerdo con lo que está escrito. Entonces, pues, evidentemente muchas personas definían, es que no es la forma, o sea, está bien que queremos la paz, pero está muy complicado ceder, porque ceder no es fácil, pero la única forma de lograrlo era cediendo.
como esa idea de no, fue Uribe el que hizo que votaran por él, no fue Uribe necesariamente, ¿sí? Las personas que lograron leerse los diálogos de paz, 360 páginas, ¿sí? Muchas personas no se leyeron esos documentos de la votación. Sí, claro, en la facultad de Derecho pues sí hacíamos el ejercicio con los estudiantes y con cada profesor de acuerdo al área nos leíamos un punto y lo discutíamos y los estudiantes lograban hacerlo, pero la gente normalmente no va a leer eso, menos un mes cuando anunciaron el referéndum. Entonces algunos sí votaron por su condición política seguramente, pero no fue con todos. Y no, o sea, algunos votaron por el no y ni siquiera se seguidor de Uribe, por ejemplo. Lo votan por convicción, porque en Colombia se está moviendo ahora mucho el voto de opinión, es ese voto que no se elige a un partido político, sino donde considera que está mejor o donde fue el candidato. Sí, entonces en ese sentido también hubo un voto de opinión importante. Eso fue importante, política, o sea, evidentemente lo que sucedió fue que el gobierno de Santos igual refrendó los acuerdos con el Congreso de la República y eso hizo que muchas personas sintieran que la democracia se lesionó. Pero fue importante porque el estatus del pueblo quedó muy claro ante las FARC y eso ayudó como a calmar un poco también un poco la forma como ellos actuaban, como estaban apareciendo en medios. Entonces fue importante como para aclarar, mire, somos el pueblo de Colombia, lo que dijo el pueblo fue no y dijimos no por eso, ¿sí? No dijimos no porque sigamos, o sea, no, digamos que Colombia en este momento no es como tan básica en sus pensamientos, sino que digamos que se logra tener un pensamiento suficientemente crítico y reflexivo para tomar una decisión de esas. Entonces eso fue muy complicado porque los chicos de la universidad peleaban por eso y decían, sí, si usted votó por él, no porque no quiere la paz y yo sí quiero la paz, pero realmente la discusión no es como a ese nivel. ¿Una pregunta más? Muchísimas gracias. Ha sido un y aquí nos tienen, como decía el señor, pues lamentamos que ella, yo creo que ha sido para los que hemos estado aquí un verdadero placer escucharte y conocer un poquito más tu país y ver que efectivamente son capaces de superar grandes escollos. No es fácil, aquí en España tenemos experiencia también muy dura para superar incluso ya cosas que duran más de 50 años, pues me imagino que ustedes están viviendo también algo de eso. Muchísimas gracias. Gracias y pues Colombia es un país lleno de oportunidades y nos esperamos también allá con los grandes amigos. En Colombia los buenos somos muchísimos más.